Es una bendición, hermanos, el que podamos estar esta mañana en este lugar y juntos celebrar la presencia del Señor en nuestras vidas. Seamos bienvenidos y que nuestra estadía en este lugar sea un momento en el que podamos contemplar, como decía el salmista, podamos contemplar la hermosura de Jehová en medio de nosotros. Hay un tema, hermanos, que ha estado dando demasiadas vueltas en mi mente, en mi corazón, y he estado tratando la manera de preguntarle al Señor si lo voy a hacer guiado por mis sentimientos o lo voy a hacer guiado por su espíritu. Y digo esto pensando en que hubieron muchas cosas que el apóstol Pablo le escribió a las iglesias y lo hacía de manera personal cuando veía de cierta manera algunas necesidades, algunas decadencias dentro de las iglesias. Y durante ya un buen tiempo, no es que este tema no se hable, sino que a veces lo hacemos de manera selecta quizás, y es sobre el ayuno. El ayuno, y al pensar en esto, yo decía, ¿y qué título le pongo a este tema o a esta predicación? Y así como es el ayuno, ha sido quizás uno de los temas más cortos que a lo mejor he podido escribir. El ayuno es una disciplina espiritual. Significa que ayunar, como comer, debe de ser parte de nuestro día a día. Y cuando digo esto es porque comer es una disciplina. He escuchado de personas que dicen que ellos deben de comer a la hora, porque si no comen a la hora, ya hay problemas gástricos, hay problemas de diferentes índoles que pueden traer ciertas consecuencias a su organismo. Y hablo de una disciplina porque ayer alguien me preguntaba si yo me alimentaba de una manera, se me fue la palabra que me dijo, pero balanceada. Esa fue la pregunta que me hizo. Pero me dijo otra cosa, como si yo me alimentaba de una manera balanceada o regularmente balanceada. Y le digo yo,
explíqueme qué es eso de comer balanceado. Porque yo como lo que me dan, le digo yo. Así que explíqueme qué es eso. Y me empieza a decir, no, alimentos que no sean altos en no sé qué, bajos en no sé cuánto. Y mire, le digo yo, si me sale más fácil a mí y a usted que yo le diga qué es lo que como, y usted me dice si eso es balanceado o no. Y me dice, mire, cuando como espaguetis, ¿y con qué lo acompaña? Con arroz. Ajá, ¿y qué más? Un puré de papas, tortilla. Me dice usted no está comiendo, usted está hartando. Entonces, y eso incluso, para mí esa llamada fue así como, bueno, no tenía ilustración para el mensaje de mañana, pero ahora ya tengo la ilustración. Entonces, y traté la manera de decir, mire, yo creo que lo hago de manera regular, yo me como lo que hay. Un día de estos, ya hace muchos días, quizás más de un año quizás, no nos comíamos unos panes que venden allá por la Milagro. Y dijimos que, bueno, veníamos de la casa y vamos a comernos unos panes de esos. Pero resulta que los trajimos a la casa, los calentamos otra vez y cuando yo empiezo lo normal que uno hace para ver qué es lo que se va a comer, los abre y literalmente se le contaban las mechitas de repollo que tenía. O sea, le digo que se le contaban porque no habían. Y digo yo, ¿y aquí fue que se le olvidó o qué? Pero no hicimos mayor bulla de eso. Y nos lo comimos. Y dije yo me voy a quedar solo con esto. Pero eran las 11 de la noche y yo no me podía dormir. Yo dije, ¿y qué es lo que me está pasando? ¿Por qué no me duermo? Y el cerebro me decía, es que no has comido. O sea, te alivianó un poquito el pan, pero no has comido. Entonces, si yo me levanté a ver qué era lo que había allí, siempre me levanto a revisar si han guardado las tortillas, siempre me levanto a ver si han tapado a los frijoles y todo eso, y las tortillas no las habían guardado. Y dije yo, algo debe de haber ahí. Y había la mitad de un aguacate. Y habían hecho ahí una cebolla curtida con limón. Y dije yo, aquí está el complemento. Deshice el aguacate en la misma cáscara. Le eché unas cucharaditas de limón ahí con sabor a cebolla. Y hice la oración de Matías. Adentro, porque esto no es... Adentro Matías, porque esto no es de todos los días. Así que en la mañana andaban buscando la mitad del aguacate para poner refrigerio y yo ya me lo había comido con 4 tortillas. 4 chiquitas. O sea, usted las ponen así y se ve el foco, así que... Entonces, nos comemos lo que hay. Buscamos la manera de solventar una necesidad fisiológica. Pero, ¿con cuánta frecuencia nosotros buscamos alimentar una necesidad espiritual? ¿Con cuánta frecuencia nosotros buscamos desesperadamente? Porque a lo mejor algunos de ustedes se ríen porque entienden de qué se trata eso. ¿Qué se siente levantarse a buscar algo que comer? Entonces, y es aquí donde es importante que nosotros pensemos que así como el comer es necesario,
para nosotros, para vivir. Así como el alimentarse de una manera regular, balanceada, es necesario que nosotros podamos también procurar en la medida que sea posible el poder tener una nutrición balanceada cuando hablamos de nuestra vida espiritual. Y una información que a lo mejor puede variar lo que yo le voy a decir. Usted en algún momento a lo mejor pueda confirmar esto, pero está clínicamente comprobado que un cuerpo puede durar sin alimento un promedio de unos 40 días. Es decir que nuestro cuerpo tiene la capacidad de sobrevivir un promedio de 40 días sin comer alimento, sin comer algo que nosotros nos pueda sustentar. Yo creo que yo me la pasaría mejor que ustedes. Eso es indiscutiblemente. Yo me la pasaría mejor que Cristian, porque él no tiene mucha grasa. En lo contrario, yo sí, tal vez pudiera durar mis 41 días o hasta 45, 50. No sé, algo puede pasar. Pero lo cierto es que yo le llevo una ventaja por esta hermosa panza que tengo. Pero es aquí donde es importante saber que el ayuno, más que cualquier otra disciplina espiritual, el ayuno revela las cosas que realmente nos controlan a nosotros. Y yo quise hacerme un par de preguntas, y la primera de ellas, al pensar en el ayuno, la primera pregunta que yo me hice fue: ¿quién fue el primer hombre en la historia que ayunó? ¿Quién fue el primer hombre que ayunó? Yo me encuentro con que el primer hombre que ayunó en la Biblia fue Moisés. Moisés fue uno de los primeros hombres que ayunó. Y curiosamente el capítulo 24 de Éxodos y el capítulo 34 de Éxodos habla de esto. Y ayunar, ¿por qué? ¿Para qué ayunar? Tenía una imagen que iba a proyectar, pero no me había fijado que no habíamos pagado el cañón y se lo llevaron. Así que tal vez la otra semana lo logramos recuperar y se lo ponemos ahí. Pero ayunar, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué hay que ayunar? Y al leer lo que dice en el capítulo 24 de Éxodos, en el versículo 12, dice: entonces Jehová dijo a Moisés. ¿Cómo le dijo? Éxodo 24:12. Le dijo: sube a mi monte. ¿Y qué le dice? Y espera allá. Y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. ¿Y qué dice que hizo Moisés? Diligentemente. Moisés dice que se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Al pensar en esto, considero que nosotros pudiéramos tener muchas razones por las cuales ayunar. Pero a mí siempre me ha fascinado la manera en la que los hombres de Dios
han hablado con Dios. Y siempre he sentido aquella algo en mi corazón de decirle al Señor: Señor, quiero que me hables como le hablabas a Moisés, para no tener duda si este mensaje lo estoy compartiendo de mi corazón o desde el tuyo. Pero lo cierto es que Moisés es la mejor referencia que nosotros encontramos, porque dice que Jehová dijo a Moisés: sube a mi monte y sube a mí al monte y espera allá. Y esto es lo que me llama mucho la atención, porque lo que Moisés hace mientras espera a Jehová fue ayunar. A mí esto me dejó pensando mucho, y yo dije: ¿lo digo o no lo digo? Porque me dejó pensando y me dejó tratar la manera de averiguar más sobre este aspecto. Porque el ayuno, el abstenerse de comida, fue exclusividad del hombre. No fue Dios quien le dijo: sube y ayuna. Fue exclusividad del hombre hacerlo. Y esto, dije yo, ¿lo digo o no? Porque en alguna manera esto es darle licencia a la iglesia de decirle: usted opta, usted decide si ayuna o no, porque el ayuno fue una invención más que divina, fue humana. Fue una necesidad que Moisés sintió en su corazón al estar con Dios. Él no lo hizo porque en el monte le faltaba recurso. Porque cuando leemos lo que dice Éxodos capítulo 34, claramente en el versículo 28, pero dice el versículo 27: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová, ¿cuánto tiempo? 40 días y 40 noches. ¿Y qué dice? Y no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Aquí es donde, en alguna manera, nosotros podemos darnos cuenta que Moisés sintió la necesidad de permanecer allí, y mientras esperaba en Dios, Moisés ayunó. El ayuno no cambia a Dios. Dios es inmutable. El ayuno nos transforma a nosotros. El ayuno no cambia los planes. El ayuno no cambia los propósitos que Dios tiene. Nos transforma a nosotros. Y cuando pensamos en esto, pensamos en la iniciativa que tuvo el rey de Nínive. Los gobernantes, cuando escucharon el mensaje de Jonás, que entre 40 días Nínive sería destruido, ellos tomaron la iniciativa de ponerse en cilicio, en ayunar. Y por eso es que le digo que el ayuno no cambia el plan, el propósito de Dios. Nos transforma a nosotros. Y es aquí
donde es importante que nosotros podamos pensar, ¿por qué yo debo ayunar? Fácilmente podríamos nosotros dar una respuesta a esta pregunta. Porque Jesús lo hizo. Y pudiéramos nosotros argumentar que si Jesús, siendo Dios, ayunó, ¿cuánto más nosotros necesitamos hacerlo? Si Jesús, siendo Dios, lo hizo, ¿cuánto más nosotros necesitamos que tener esta práctica como algo habitual en nosotros? Y pudiera parecer trillado el hecho de decirle que ayunamos porque Jesús lo hizo. Cuando le preguntaron a Jesús en Mateo capítulo 9, versículos 14 y 15, ¿por qué sus discípulos no ayunaban? Jesús les dice, miren, ¿y que acaso pueden los que están de bodas ayunar? Pero les dice, vendrá el día en que el esposo se les será quitado, y entonces lo van a hacer. Pero aquí es donde bíblicamente nosotros pudiéramos tener una respuesta. Pero yo creo que esto va más allá de lo que nosotros podemos saber o entender. Porque la Biblia nos dice a nosotros que debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores de ella. Y es aquí donde es importante que nos hagamos la pregunta, y es esta: ¿qué efectos ha tenido mi vida? ¿Qué efectos trascendentales he tenido yo cuando he dispuesto mi corazón a ayunar? ¿Qué es lo que he experimentado yo cuando he ayunado? Y esto es muy claro, iglesia, que si el ayuno no tiene ningún efecto espiritual en nuestra vida, no tendremos una razón por qué ayunar. Así de sencillo. Se lo voy a volver a repetir: si el ayuno no ha tenido un efecto espiritual en nuestra vida, no tendremos una razón para hacerlo. Y esto es incuestionable. Porque si nosotros no tenemos un efecto positivo del ayuno, no será para nosotros un motivo para hacerlo. No obstante, aquellos que en algún momento de su vida han podido experimentar la manifestación de Dios, el poder de Dios a través del ayuno, no me cabe la menor duda de que no lo pensarán dos veces para poder tener y hacer de esta práctica algo habitual. Y es aquí donde lo primero que quiero que podamos pensar es que el ayuno es algo voluntario. Y usted dirá, pero ¿por qué si el ayuno es algo voluntario? ¿Por qué razón tenemos una convocatoria? ¿Por qué razón cada mes tenemos una convocatoria a hacerlo? Para eso yo tengo una respuesta. Lo he dicho muchas veces, yo no sé si usted lo ha entendido como es o lo ha malinterpretado, pero para mí, yo siempre he dicho que los programas de oración no deberían de existir.
Y usted diría, pero qué bueno, porque no tenemos programa no deberían de existir. Mucho menos deberían de existir los programas de ayuno. Pastor, pero si usted dice que los programas de oración, de ayuno, no deberían de existir, ¿por qué razón? Es que existen. Existen por la misma razón que nosotros no lo hacemos. Por eso existen. Por la misma razón que no lo hacemos. Y como este lugar es un lugar para recibir instrucción, este lugar es un lugar para poder ser instruidos, para ser edificados. Y es aquí donde es importante llamarles a través de una programación a ayunar. Pero no porque la Biblia no haya sido clara, no porque la Biblia no sea explícita en cuanto a lo que Jesús dijo sobre el ayuno. Jesús dijo, vendrá el momento en el que el esposo se le será quitado y entonces van a ayunar. Yo llego a la conclusión esta, que así como Moisés, Jesucristo entendió que el ayuno se trataba de nosotros. Así como Moisés, el ayuno tenía que ver más con nosotros, más con nuestra condición humana, más que lo que Dios tiene. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable, Él no cambia. Él sigue siendo igual, Él no cambia. Él ha dicho que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo ha dicho, Él lo hará. Él no cambia, Él es el mismo. Si Moisés, siendo un hombre al cual Dios le llamó su amigo, fue porque claramente Moisés entendió lo que Dios quería de él. Usted ya ha escuchado sin duda aquel canto que dice, yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Si nunca hemos experimentado una debilidad física, imagínese usted que es bien contradictorio el hecho de que yo le mencionaba a usted este punto de que el hecho de no haberme sentido satisfecho con la comida, eso no me dejaba dormir. Es contradictorio porque sé que hay muchas personas que prefieren dormir en lugar de comer. Pero cuando nosotros experimentamos una debilidad física, es donde el poder de Dios se manifiesta. Pablo le dijo, el Señor le dijo a Pablo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es aquí donde, cuando nosotros llegamos a experimentar la necesidad del alimento, es donde Dios empieza a glorificarse en nosotros.
Durante un tiempo, como iglesia hemos estado teniendo momentos de ayuno, de oración. Y para mí fue bien sorprendente el hecho de que el domingo pasado nosotros hayamos podido llegar hasta las 12:15 aquí. Un momento muy especial. No voy a exagerar, muy especial. Un tiempo donde Dios se glorificó en nuestras vidas. Y pudimos dar, siento yo, la mía extra. Y hay una carga en mi corazón por el hecho de que podemos darle aún más al Señor, siempre y cuando usted y yo lo dispongamos a hacerlo. Porque si el ayuno es un aspecto, una decisión voluntaria, fácilmente nosotros pudiéramos espiritualizar este punto y decir: a mí no me pueden obligar a ayunar. ¿Es cierto? Y usted está en toda la razón. Pero yo quiero que esta mañana usted se dé cuenta de algo, que usted tiene un problema espiritual. Y esta mañana yo puedo darle a usted la licencia para que deje de sentir carga. Porque yo no quisiera sentir lo que usted siente. Porque yo sé que a algunos de ustedes les da un poquito de pena irse, sabiendo que una vez al mes nosotros nos quedamos acá. Mire, si usted siente así como un poquito así como de remordimiento, mire, usted está a un paso de quedarse. Pero si usted, así como dice uno de mis amigos, si a usted ese tiempo, a usted le vale chonga, a usted no le importa, usted está más para afuera que para adentro. Pero si hay algo dentro de su corazón que a usted le dice: hace un esfuerzo, hace un ánimo, usted está más para adentro que para afuera. Y yo le digo a usted está en un estado en el que puede irse en paz esta mañana. ¿Por qué? Porque Moisés lo hizo, y lo hizo de una manera voluntaria. No comió ni bebió nada durante ese tiempo. Y nosotros hemos leído que cuando Moisés, cada vez que Moisés subía al monte y bajaba, dice que su rostro, su piel resplandecía. Y de ese efecto espiritual es el que yo le estoy hablando esta mañana. No me conteste esta pregunta, pero ¿cuándo fue la última vez que usted ayunó? ¿Y cuáles fueron los propósitos por los cuales usted lo hizo? ¿Sabe usted, hermanos, que curiosamente el ayuno es uno de las prácticas más comunes en este tiempo? Y yo me quedaba así un poco sorprendido porque yo decía,
Si la sociedad, si en este tiempo el ayuno es una de las prácticas más comunes, ¿por qué la iglesia no ayuna? ¿Por qué la iglesia no lo hace? Si el ayuno tiene que ver en la Biblia con un aspecto más espiritual que otra cosa. Y yo me hacía esta otra pregunta: ¿cuál fue el propósito por el cual Moisés ayunó? Y la respuesta a la que yo concluyo es que Moisés ayunó para estar con Dios. Y yo quiero animarle esta mañana a que si hasta este momento de su vida espiritual, a lo mejor han pasado 10 años, 15 años, 20 años, no lo sé, pero el ayuno no ha tenido un efecto espiritual en su vida, yo le voy a pedir que usted voluntariamente le empiece a ofrecer al Señor esta disciplina, pero hacerlo de una manera más frecuente, más constante, para que usted pueda experimentar el efecto que el ayuno tiene. Y estoy hablando inclusive con aquellos que lo hacen una vez al mes nada más. Estoy hablando con aquellos que a lo mejor no lo han hecho, porque a veces lo hacemos de una manera equivocada. Hablaba con mi mamá estos días porque me llamaba mucho la atención. Veníamos de una velación y mi hermana menor, estábamos acostados y empieza a decirme: yo tengo hambre. Yo así por un poquito de pena no le decía: mira, levantémonos y comamos algo. Pero ella decía, y vuelve a decir que tengo hambre. Pero ellas vinieron un día de estos a pasar consulta y eran como las 9:30 y no habían desayunado todavía. Y me dice, y aquí nos estamos riendo, agilándonos más y me vuelven a decir: tengo hambre. El cuerpecito de ella es así como este dedo. Y dice: yo tengo hambre. Y la llevé a comer. Y me dice: ¿y vos no vas a comer? No voy a comer. Cuando habían terminado de comer, empezamos a hablar. Y le digo: mire, a mí que me sorprende cómo a ustedes les desespera la comida. Y dice: ¿por qué? Porque a mí la comida no es algo que me desespera. Y se quedan bien, porque yo no he comido todavía. Y dice: pero ¿y por qué no pediste? No, porque no sé, no tengo hambre. Y ya les cuento que mientras esperaba que me llamaran, vino alguien y había algo que comer, pero dije: no, yo la voy a llevar a comer y luego yo la dejo ahí y me vengo a comer. Y de ahí no sé qué fue lo que pasó. El asunto está que se llegaron las 12 y yo no desayuné. Pero no por ese hecho de no haber desayunado, como muchas personas a veces, bueno, de todas maneras ya no comí, voy a ayunar. ¿Cuál es el propósito? Y yo bien pude haber dicho y le estuviera diciendo: miren, el domingo, el tal día, yo no tuve tiempo para comer, así que como no tuve tiempo para comer, se lo dediqué al Señor. No. ¿Cuál es el propósito
El ayuno siempre está relacionado con Dios. Estar tiempo con Él. Ser transformados en su presencia. Ser transformados en su voluntad. Ser transformados por lo que Él quiere hacer en nosotros. Porque mientras más débiles somos físicamente, más espiritual, más fortalecidos somos espiritualmente. Pero yo quiero esta mañana que podamos llegar a una conclusión. Y es el hecho de que hasta que nosotros no hayamos experimentado, hasta que el ayuno no tenga un efecto espiritual en nuestras vidas, no nos vamos a dar cuenta qué tan efectivo es para nosotros. Y yo quiero que usted piense y se vaya pensando a su casa. ¿Cuál ha sido la experiencia que yo he tenido espiritual de un ayuno? Porque el día que usted empiece a tener una experiencia espiritual con el ayuno, usted no lo va a pensar dos veces para hacerlo. Usted no va a pensar dos veces para abstenerse, porque el ayuno no es una reunión X en una fecha X. El ayuno es simple y sencillamente abstenerse de alimento y estar con Dios. Estar con Él. Y el día que así como la comida, el hambre o la necesidad biológica nos levante, el ayuno empiece a hacer ese efecto en nosotros, empezaremos a ver la gloria de Dios como Moisés la vio. Empezaremos a experimentar el poder de Dios como Moisés lo experimentó. Empezaremos a ver las manifestaciones de gracia de Dios, así como Moisés lo experimentó. Y estaremos convencidos entonces que ayunar tiene un efecto sobrenatural que a lo mejor nosotros estamos a punto de descubrir si abrimos nuestro corazón esta mañana a entender y a comprender lo que el Señor quiere decirnos a nosotros. Si así como usted cree en esas aguas que su vecino le dice que cosa para cualquier dolor, así como usted empieza a creer que una pastilla o un médico X puede solventar su situación, el ayuno, que tiene que ver más con nosotros que con Dios, porque nos transforma a nosotros, entonces empezaremos a disfrutar esos efectos que nos harán que tengamos una vida llena de la gracia y el favor del Señor para nuestras vidas. Señor, esta mañana gracias te damos.